Mejor waifu de Hoyoverse. 16avos de final. Enfrentamientos. El primer enfrentamiento será entre Kirara versus Durandal. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El segundo enfrentamiento será entre Fei Xiao versus Elicia. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El tercer enfrentamiento será entre Acheron versus Nicole de Mara. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El cuarto enfrentamiento será entre Kafka versus Ganyu. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El quinto enfrentamiento será entre CL versus Mona. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El sexto enfrentamiento será entre Murata Himeko versus Yae Miko. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El séptimo enfrentamiento será entre Bronya Saichi versus Robin. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El octavo enfrentamiento será entre Topaz versus Asta. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El noveno enfrentamiento será entre Shogun Raiden versus Tinjun. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El décimo enfrentamiento será entre Eula versus Parker. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El 11º enfrentamiento será entre Furina versus Mabuika. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El 12º enfrentamiento será entre Lisa versus Eden. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El 13º enfrentamiento será entre Chien-He versus Black Swan. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El 14º enfrentamiento será entre Silver Wolf versus Hu Tao. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. El 15º enfrentamiento será entre 7 de marzo versus Ruan Mei. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. Y el 16º enfrentamiento será entre Firefly versus Tsukishiro Yanagi. Este será un duelo muy interesante, donde solo una avanzará a los octavos de final. Para poder participar en las encuestas habrá una sola manera, que es YouTube, donde puedes votar del 14 de diciembre al 18 de diciembre. Tu voto puede hacer la diferencia. Vota por tu waifu favorita de Hoyoverse. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Soy un gamer, me encanta el universo. Wankai Shin son puro verso. La waifu me atrapan, esos mundos tan bellos. Tears of Baby rompiendo los destellos. Why me?